Palabra y estamos completamente agradecidos con el Señor porque ha tenido misericordia, sigue derramando bendición y qué afortunados somos al tener esta libertad en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo en el creyente, en cada uno de nosotros more, nos hable de una manera tan hermosa para vivir el Evangelio, la palabra de Dios. Y vamos a continuar en el capítulo 10 y procedemos a la lectura desde el versículo 5 hasta el versículo 13, que es completamente el párrafo a estudiar. Y recuerde que la semana pasada estudiamos el versículo 5, 6 y 7 de una manera exegética. Impresionantemente el Espíritu Santo nos iluminó. Y vamos a continuar hoy desde el versículo 8, igual comparando con algunos pasajes que citara el apóstol Pablo de Deuteronomio, para que usted vaya anotándole en el capítulo 30, versículo 6 y versículo 11 al 14, que son los que él toma para este pasaje. Como Pablo, ¿verdad? El Espíritu Santo le muestra al apóstol Pablo esa adopción, esa salvación, esa elección que hace el Padre Todopoderoso sobre esta nación preciosa de manera personal, aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, y cómo injerta a los gentiles para salvación, dándole celos a esta nación de Israel, y cómo no se le va nada de las manos a nuestro Padre. Bueno, pues ya que usted tiene seguro la palabra de Dios, la Biblia, la que estamos nosotros usando, nos preguntaban en las redes sociales, es la versión 1960, esporádicamente, cuando se permite por alguna circunstancia específica, vemos la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, la traducción viviente, pero hasta ahorita nos estamos enfocando en la versión 1960. Bueno, la Biblia dice, Romanos capítulo 10, versículo 5, la Biblia dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entiéndase pues que se refiere a vivir la ley, pero esto es imposible que algún ser humano viva completamente en la plenitud de vivir y cumplir toda la ley. Versículo 6, pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien, encontramos una nueva referencia a partir del versículo 6 que el apóstol Pablo toma de una manera hermosa del libro de Deuteronomio. Y quiero que usted me acompañe de nuevo a leer estos versículos y de una manera virtual para encajar, por decirlo de esta manera, con la enseñanza del día de hoy. Vamos a hacer un breve repaso de unos cuantos segundos para traer a la memoria qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Al leer el versículo 5 del capítulo 10 de la carta a los Romanos, cita Pablo lo siguiente: porque de la justicia que es por la ley, entiéndase pues, que Pablo está diciendo que el hombre, parafraseo, el judío primeramente quiso poner su propia justicia. Bueno, pues entonces ¿alguna otra persona se considera más justo que Dios? Era entonces el pensamiento del apóstol Pablo al decir: muchos judíos se consideran más justos que Dios, puesto que están poniendo su propia justicia para salvación. Esto es imposible. Y recordamos en la clase pasada, el Espíritu Santo puso en la pluma del apóstol Pablo completamente no omitir la palabra ley, pero sí poner al Señor Jesucristo, porque la ley apuntaba al Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así:
El hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Encontramos dos connotaciones o dos significados. Uno, que en el cumplimiento de la ley muchos encontrarían bendición, una bendición temporal. La segunda acotación o la segunda opinión de algunos teólogos es que, y enfáticamente creo yo que es lo más acertado porque tiene soporte espiritual, soporte de la palabra de Dios, es que el hombre que viva completamente de acuerdo a la ley es salvo, pero es imposible. Eso es imposible. Entonces, la ley es nuestro ayo, es nuestro mentor. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Versículo 6. Pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Encontramos hermosamente aquí Deuteronomio capítulo 30, cómo el apóstol Pablo lo toma para decirnos, a través de tus obras, ¿qué dice la ley? ¿La puedes cumplir? De ninguna manera. Está tan cerca de ti la escritura, está en tu presencia, le dice al judío, tú que tienes en tus manos la palabra de Dios, que ha venido el Señor Jesucristo, con tus obras subes al cielo. Con tus obras haces que descienda el Señor Jesucristo. Con tus obras son mayores la ascensión del Señor Jesucristo, el descenso del Señor Jesucristo a la tierra, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. De ninguna manera. Dice entonces el versículo 7, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es decir, ¿acaso tus obras son mayores que la resurrección del Señor Jesucristo? No. Versículo 8 entonces. Esto es impresionante. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si es tan amable, acompáñeme a Deuteronomio capítulo 30, en el versículo 6, ya que Moisés dice que la eventual obediencia perfecta de Israel solo vendrá en el día que Dios cumpla su promesa del nuevo pacto perfectamente y que cambie totalmente el corazón de Israel. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, dice de la siguiente manera: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Acordémonos que tanto Pablo lo menciona en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos, que la circuncisión es del corazón, apuntando al nuevo nacimiento, apuntando a la regeneración. Retomamos y leemos Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esto es maravilloso. Solamente el nuevo nacimiento, solamente la regeneración, solamente la vida eterna la puede conceder el Padre Celestial en esa elección, en ese derramamiento de la sangre que Jesús hizo en pago de nuestros pecados. Romanos capítulo 3, versículo 25, en donde de manera voluntaria Él pone su vida para volverla a tomar. Entonces, en Romanos capítulo 10, versículo 8, es casi seguro que Pablo leyó esto con Cristo en la mente. Cristo haría que esto sucediera. Su sangre sería la sangre del nuevo pacto, de acuerdo a lo que dice el doctor Lucas en su evangelio, en el capítulo 22, versículo 20. Y algún día no solo habrá perfecta justificación, habrá perfecta santificación. Los mandamientos realmente serán fáciles. Algún día, ¿por quién? Por Cristo. Qué maravilloso, ¿cierto? Pero vayamos ahora y regresemos a Romanos capítulo 10 en el versículo 8 y vamos nosotros a escudriñar y a comparar esta porción escritural con el libro de Deuteronomio que escribiera Moisés. Moisés escribió del Mesías. Moisés escribió en Génesis el protoevangelio, en Génesis capítulo 3 versículo 15. Moisés escribe sobre el Mesías prometido en Deuteronomio. Qué maravilloso. Y es maravilloso ver que aún los judíos que tenían la ley, la tenían en las manos intelectualmente, pero estaban cegados espiritualmente. Dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Primera frase que vamos a estudiar. En tu boca, segunda frase. Y en tu corazón, tercera frase. Y la última frase que estudiaremos en este versículo es la frase, es la palabra de fe que predicamos. ¿A qué se refiere Pablo con cerca de ti está la palabra? Pablo está citando Deuteronomio capítulo 30 versículo 14, por favor.
ponga una separación o un señalamiento en Romanos capítulo 10, versículo 8. Y ahora, de nuevo, estudiante de la Biblia, junto conmigo lea Deuteronomio capítulo 30, versículo 14, para comparar estos dos pasajes en donde Pablo lo toma para decirle al judío, para decirle a la nación de Israel: este es el Salvador, esta es la fe, este es completamente la justificación a través de la fe, a través del Mesías prometido. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra. Ve qué interesante y qué hermoso. En tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. La travesía de los versículos 6 y 7 que se mencionan en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, prácticamente podemos decir que es innecesaria. ¿Por qué? Porque Pablo estaba diciéndoles, no que no se escribiera, sino que en la vida del judío es innecesario buscar la salvación a través de méritos propios. Está tan cerca la palabra de Dios, está completamente a la mano, por decirlo de esta manera. Está completamente en un momento aquí en su mano, en su boca, en su corazón, dado por el Espíritu Santo, que no es necesario buscar la salvación, buscar la justificación a través de las obras. No es tampoco necesario desplazarse hasta el mar. No es necesario desplazarse hasta otro lugar para ser justificado. No es necesario buscar ritos ceremoniales para tener la salvación y el perdón de nuestros pecados. Esta es la fe. La fe que Pablo está diciendo. Esta es la justificación basada en el sacrificio de Cristo en la cruz por medio de un corazón contrito y humillado que declara a Jesús como el Mesías prometido. Aquí está, latente, diciéndoles Pablo, no es por nuestras ofrendas externas, no es tampoco por la circuncisión que apuntaba a circuncidar el corazón en obediencia, no es tampoco creer que nosotros obtenemos el ser judíos de nacionalidad, ni mucho menos el haber visto nosotros la ley, los ritos ceremoniales. Es a través de fe. ¡Qué maravilloso! ¿Sabe usted que la salvación Dios la ha revelado con claridad? El camino a la salvación es por fe. Y esta frase apunta a la justicia que es por fe, que señala la palabra de Dios. Es decir, la Escritura está diciendo que, es decir, la palabra señala, la palabra nos enseña, la palabra nos muestra, la palabra ilumina que la salvación es por fe. Y haciendo un pequeño paréntesis, varios cientos de años, 400, Dios le habla a Abraham. Y Abraham, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 11, es justificado. 400 años después, la ley es mandada. Dios la manda con los ángeles y se la entrega a Moisés. Hay 400 años de diferencia. Son 400 años en los que prácticamente, permítame el término, no se aplicaba ningún mandamiento externo, puesto que no había sido revelada la ley. Cierto, la ley de la conciencia. Pero, ¿cómo fue justificado Abraham? Por fe. Y esa enseñanza está clarísima desde Génesis hasta Apocalipsis. La salvación es por fe. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Lee que las Escrituras dicen, la palabra dice que la justificación es por fe. La justicia por fe no exige imposibles, sino algo fácil de alcanzar. Dios había dado su palabra a Israel y esta palabra estaba cerca de ellos. Lo podían citar de memoria, lo podían ellos aprenderse toda la ley, toda la Torá, todo, inclusive alguna persona hoy en la actualidad podía saberse de memoria los 1183 capítulos de la Biblia, sabérselos completamente, recitarlos, y estaba cerca de ellos. Era completamente la disposición lo que Dios estaba diciéndoles. Ahora examínala, ahora vívela, ahora mastícala y ve que la salvación es por fe. ¿En dónde? En tu boca. Medítala, está cerca de ti. ¿En dónde? En tu corazón. En quienes aman y sentían el celo por Dios, leían, estudiaban la palabra de Dios. Esta palabra escrita, esta palabra de Dios estaba completamente dando testimonio del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso, amados hermanos en la fe!
Aquellos que vienen a la palabra de Dios con un corazón sincero, contrito y humillado, ven que el Mesías prometido estaba desde Génesis. Y ahora una persona que abre la Biblia y con la disposición de que el Espíritu Santo le hable a él, verá ahí escondido al Señor Jesucristo y velado, revelado, iluminado en el corazón del creyente, en donde le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Vayamos a Juan, capítulo 5, versículo 39, en el Nuevo Testamento, porque esta palabra daba testimonio del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 5, versículo 39. Vemos el capítulo 5, versículo 39, dice la palabra de Dios. Fíjese qué hermoso. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que ¿qué? Dan testimonio de mí. Allí escondido está el verbo que se hizo carne, el que ha habitado entre nosotros, dice el doctor Lucas, el mismo que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es el gran yo soy, el que es el camino, la verdad y la vida, el que es la resurrección, él mismo, el único nombre en que podemos ser salvos. Jesucristo está en la palabra de Dios. Pero junto conmigo, a pesar de esta evidencia, tristemente, ¿qué ocurrió? Versículo 40. Y no queréis venir a mí. ¿Para qué? Para que tengáis vida. Un corazón completamente egoísta, un corazón cerrado, un corazón que no quiere y reniega. No, Señor, mi religión es lo que salva. No, Señor, está usted equivocado. Usted está tergiversando la palabra. De ninguna manera. Deja que el Espíritu Santo le hable. Deja que el Espíritu de Dios penetre en su corazón y le conceda el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe. Los judíos estaban completamente seguros en que ellos en sus obras podían ser salvos, completamente equivocados. Le estaban diciendo a Dios: ¿sabes? Yo soy más justo que tú, porque la justicia que tú estás diciendo no se compara a mi justicia, equivocadamente hablando. ¿Por qué? Porque yo creo que mis obras, lo que yo hago, mis peregrinaciones, mis ritos ceremoniales, mis viernes de cuaresma, mis tomas de ceniza, a más de eso, la unción de los enfermos y todo eso, vale más. Porque yo creo, dicen equivocadamente, porque yo creo que cuando llega la presencia, tú me vas a decir: ¿cuánto te portaste? Entonces yo podré decirte: hice buenas obras. Esa justicia equivocada era completamente aberrante delante de los ojos de Dios. Es basura, es suciedad. Dice Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 3 y 4, en donde él veía esa sabiduría, ese conocimiento intelectual, esos ritos ceremoniales como basura. Ahora encuentra a Cristo y tristemente estos hombres, estos judíos, estaban rechazando la palabra de Dios. El mensaje bíblico es el mensaje de fe, y Pablo predicaba la palabra de fe que predicamos. Esa frase se refiere a la proclamación del mensaje del evangelio. Decir que Jesús es Dios, decir que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el Cordero inmolado, es el siervo sufriente. Jesucristo es el camino al Padre Celestial. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es la proclamación del mensaje mismo del evangelio. Esa palabra, esa narración, esa declaración, esa palabra hablada era lo que estaba declarando completamente el apóstol Pablo. Permítame. Dentro de este versículo, la palabra, la frase palabra que encontramos nosotros en la carta a los Romanos es la palabra 4487 en su diccionario griego. Palabra, refiriéndose a Romanos, capítulo 10, versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra, la raíz de la palabra palabra, permítame el término, se traduce narración, declaración, palabra hablada, y se traduce mensaje. El mensaje del evangelio tiene que ser recibido por la fe. El evangelio es el mensaje que afirma que hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús para todo aquel que confiesa que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Entonces, esta palabra que usted encuentra en su diccionario y que se traduce y que se refiere a proclamación del evangelio, Pablo estaba diciendo:
Esta es la proclamación del Evangelio, que Jesucristo es el Cordero de Dios, que Jesucristo es el Mesías prometido, que Jesucristo es el Verbo sufriente. En Él encontrarás paz, en Él vas a encontrar el perdón de los pecados, en su sacrificio encontrarás la expiación, encontrarás completamente el perdón y la salvación y la vida eterna. Ese es el mensaje de salvación. Permítame entonces pues que el mensaje tiene que ser recibido por fe, no por declaración humana, en el sentido de que declaro que Pancho López sea salvo. De ninguna manera, porque solamente el Espíritu Santo puede conceder el mensaje, el don del arrepentimiento, el don de la salvación, la regeneración. Juan capítulo 3. No es tampoco a través de una canción que dice te amo y esto, aquello, Jesús. No, es completamente reconocer que soy un pecador, que mis obras no alcanzan para pagar la salvación, que soy un pecador destinado al infierno y solamente Jesucristo, que se puso en mi lugar, Él recibió el castigo que yo merecía. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en el momento que yo identifico que Jesucristo recibe el castigo que yo merecía en la cruz y que muere, su muerte paga mis pecados, su resurrección me da vida eterna. En ese momento, cuando yo lo creo esta palabra, el mensaje de la palabra de Dios afirma que hay salvación, vida eterna a todo aquel que confía en Jesucristo y que es llamado a la fe, esa fe salvífica. Note cuidadosamente que Pablo se refiere a la encarnación de Cristo. ¿Para qué? En el versículo 6 de Romanos. Regresemos a Romanos, si es tan amable. Romanos capítulo 10. La persona que tiene en su fe a Jesucristo tiene que creer completamente que Jesús es el único medio de salvación, que murió por nuestros pecados, murió y que resucitó. Leo de nuevo Romanos capítulo 10 versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así, entiéndase justificación, el perdón de mis pecados es por fe. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Ve claramente, el Espíritu Santo está hablando acá en estos versículos de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Versículo 7 dice también para hacer subir a Cristo de entre los muertos. El punto es, no hay nada que Israel haya hecho para hacer que esto suceda. El acontecimiento del Señor Jesucristo, su nacimiento, un acontecimiento que partió la historia. La muerte, los milagros del Señor Jesucristo, si los milagros se hubieran escrito todos o los hechos que hizo Jesucristo, dice Juan, no hubieran cabido los libros en el mundo. Hermoso. La muerte del Señor Jesucristo, un acontecimiento impresionante y milagroso, pero más allá, la resurrección de Jesús. Es el acontecimiento el que da vida eterna. El Espíritu Santo da vida eterna a todo aquel que ha creído que Jesucristo ha muerto y ha resucitado. El mismo que el Espíritu Santo levantó de entre los muertos, en el creyente morará ahora, en aquel que confiesa que Jesús es Dios. Esa es la clave de la justificación. Ese es el punto de Romanos 10. En donde dice, lea conmigo por favor, Romanos 10, regrésese un poquito al versículo 4. Porque el fin de la ley es ¿qué? Cristo. Para justicia a todo aquel que ¿qué? Que cree. Mire, vamos a leer lentamente el versículo 4. Porque el fin de la ley que es el mentor, la ley que es nuestro ayo, Deuteronomio capítulo 30, únicamente lo menciono, Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, la circuncisión apunta completamente a cortar del corazón el pecado. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 hasta el 14, habla de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, habla de la ley que nadie la puede cumplir. Romanos capítulo 10, desde el verso 6 hasta el verso 13, pero habla de que esa ley apunta al Señor Jesucristo. Entonces en Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es, la ley apunta a Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo nos dé la justificación en su muerte y en su resurrección a todo aquel que cree. Bendito Dios. Este es el primer paso para que los mandamientos no sean demasiado difíciles.
no fueron demasiado difíciles para Cristo y Dios acredita su obediencia. En otras palabras, Pablo ve este texto del Antiguo Testamento, me refiero a Deuteronomio, un indicador del día en que Cristo sería tanto nuestra justicia como nuestra santificación. Es mi oración que el Espíritu Santo siga iluminando y aclarando lo que dice su palabra. Primero, enseña a Moisés que debemos tener una justicia perfecta que sea, ¿qué? Factible. Pero ninguna lo hace. Por lo tanto, infiere el apóstol Pablo que Cristo vendrá, vivirá, morirá, resucitará. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14. Y así en esa perfecta obediencia por nosotros nos acreditará en fe esa justificación. Y luego, debido a esa gran justificación, ese gran paso en el cumplimiento del nuevo pacto, un día con un corazón perfectamente circuncidado, Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, obedeceremos a Dios perfectamente con facilidad y con gozo. Qué maravilla, ¿cierto, no? Habla de la glorificación. Nuestra respuesta a esto es tener una fe gozosa en Cristo Jesús, que es nuestra justicia. Acompáñeme de nuevo, si es tan amable, a Romanos capítulo 10, versículo 8. Y permítame tantito, voy a leer Romanos capítulo 10, verso 8. Y ahí en su cuaderno, si es tan amable, puede usted acotar. De lo que toma Pablo, acotar es meter o agregar. El pensamiento del apóstol Pablo al tomar Deuteronomio capítulo 30 en Romanos capítulo 10, verso 8. Porque él escribe en Romanos capítulo 10, versículo 8. ¿Mas qué dice? Romanos capítulo 10, versículo 5. La justicia por la fe. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Lo vuelvo a leer. ¿Mas qué dice? ¿Qué dice qué? Si acotamos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 5. ¿Mas qué dice la justicia? Que es por fe. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la justicia es por fe y está aquí, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la fe que predicamos. Entonces, lo que Moisés estaba enseñando era el camino de la fe en Cristo Jesús por su justicia. Es tan claro ver ahora con ojos espirituales lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, que cómo se cumplía entonces, cómo se cumple la ley en Cristo Jesús. Entonces para nosotros no es gravoso porque Él cumple la ley en obediencia. Él cumple la ley en el momento que nosotros creemos que Jesús ha muerto, ha resucitado. Él ha recibido el castigo que nosotros merecíamos. Ahora, posicionalmente hablando, somos justificados, somos santificados. Y posicionalmente hablando, ¿verdad? En el futuro, presente, futuro, ya hemos sido glorificados, aunque esto último no se ha llevado a cabo, pero ya sucedió. Usted me entiende. Entonces, lo que Moisés estaba diciendo es que el camino a la fe es el Señor Jesucristo. Y Jesús dijo: mi yugo es fácil, ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versículo 30. Pero también dijo: la puerta es estrecha y el camino duro que conduce a la vida. Mateo capítulo 7, versículo 14. Vivimos entre una perfecta justificación que ya sucedió y la perfecta santificación que aún no ha sucedido. Entiéndase, glorificación. Entonces lo que Pablo está diciendo acá es que la fe que se menciona, el mandamiento que se menciona aquí, está en la palabra. Mi justificación, de acuerdo a lo que dice la palabra, la Biblia, es por fe en el Señor Jesucristo. Ahora pues, habrá un momento que la Biblia llama glorificación, en que con todo mi corazón, de manera perfecta, total, voy a ser glorificado y estaré completamente en una perfección que menciona el apóstol Pablo. Amado, vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 9.
Voy a leerlo y vamos a ver que también este pasaje se puede trazar en 4 o 5 partes. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La primera frase que nosotros encontramos es que si confesares. La palabra confesar, nosotros la encontramos en el diccionario, usted la puede encontrar en su diccionario, es la palabra 3670, y esa palabra confesar se traduce del griego al lenguaje actual español como reconocer, prometer, profesar, confesar, declarar literalmente. Si proclamas estar de acuerdo, viene del griego homologeo, estar de acuerdo, proclamar de acuerdo que la palabra de fe predicada por Pablo y los demás apóstoles demanda una confesión, un reconocimiento de que Jesús es Jehová. ¡Qué maravilloso! ¡Qué impresionante! Esto significa que el judío que deseara ser salvo tiene que reconocer que Jesús es Dios manifiesto en carne y en sangre. Así que, amado hermano, esto es impresionante. Cuando Jesús estaba diciendo a uno de sus discípulos: tanto tiempo he estado contigo y no me conoces. El que me ve a mí, dice Jesús, ve al Padre. Entonces, ese estar de acuerdo, ese estar completamente reconociendo, es proclamar, es declarar. Me refiero a confesar. ¿Con qué? Con mi boca. Esa palabra boca significa no es admitir el secreto de la verdad que Cristo es el Señor, sino manifestar públicamente. Entonces acá en esas dos frases es que yo estoy de acuerdo, que públicamente voy a confesar, voy a declarar que Jesús es Jehová. Qué maravilloso. Entonces, en la vida de Cristo muchos habían creído que Jesús es el Mesías, pero no todos le confesaban por miedo a los hombres, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 12, versículo 42 hasta el versículo 43. Muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Muchos, como Satanás, han creído que Jesús es el Mesías, pero no es su Señor. Entonces, la declaración de fe va más allá. Depositar de manera total, de manera completamente interna, con todo mi corazón, con todos mis riñones, con todo mi hígado. Mi declaración es creer que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, que Jesús es Jehová. Permítame tantito. Busque usted, primer apunte, en su diccionario griego, la palabra 2962. Refiriéndose a Jesús es el Señor. Acuérdense que la palabra, el nombre Jesús es Salvador. Y la palabra Señor, tal como aparece hermosamente en su pantalla, es la palabra 2967 y se escribe Kurios. Kurios. Se traduce supremo. ¿En qué? En autoridad. Es el que controla, es el Señor soberano. Es Cristo, es el amo, es el ungido. Entonces, amado televidente, lector de la palabra de Dios, estudiante de la Biblia, el que es salvo, el que ha creído, y lo que está diciendo el apóstol Pablo es: esta es la fe que nosotros declaramos, que todo aquel que crea con todo su corazón, con toda su boca, proclame públicamente que Jesús es Jehová, es salvo. Porque Jesús, de acuerdo a lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 15, es el creador, es el mismo ayer, hoy y siempre, es el alfa y el omega. Él estaba en el principio, Él es el principio, se refiere, no tiene principio ni fin. Cuando Juan escribe en el evangelio de Juan que Él es el verbo, Él era el que estaba en el principio, la palabra era significa siempre ha sido, siempre ha estado. Entonces estamos hablando de que Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Romanos capítulo 9. Esto es impresionante. Entonces es algo maravilloso. Equivale a confesar que Jesús es Jehová. Y ningún judío en su soberbia, en su orgullo,
hubiera creído verdaderamente estar dispuesto en proclamar esta tal afirmación, como hoy en la actualidad. Las palabras más tristes, las palabras más desagradables que pueden salir de una persona es: no creo que Jesús sea Dios. Cuando la Biblia está diciendo claramente de Génesis a Apocalipsis, Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Cuando la misma palabra de Dios nos enseña claramente, de manera hermosísima, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en la persona del Señor Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús el Salvador, el Curios, el Señor, el Amo. Va entendiendo, va viendo cómo también el Señor les dice: yo soy el Señor del sábado, yo estoy por encima del sábado, yo estoy por encima de los ritos ceremoniales, dice Jesús. Yo estoy por encima de las religiones, yo estoy por encima de las tradiciones, yo estoy por encima de todos aquellos hombres y falsos profetas, dice Jesús. Él es el único, Él es el Cordero de Dios, es el siervo inmolado, es el Alfa y el Omega. Jesús es el único y soberano Salvador, es el Verbo hecho carne, es la manifestación viviente de un Dios invisible, del único Dios invisible que se hace presente, que se hace clara. Es la gloria de Dios hecha carne. ¡Qué maravilloso! Creyeres en tu corazón es testificar con la boca y en consecuencia de un corazón que ha creído genuinamente en Jesús. Una confesión sin fe es una burla para Dios. Permítame levantar la mano en algún auditorio y decir: bueno, creo eso. Dios conoce su corazón. Si lo ha hecho de manera sincera, si ha visto su miseria espiritual, su pobreza, su bancarrota espiritual, en donde no puede pagar su deuda con Dios, me refiero a la deuda de pecados, pues bueno, Dios conoce. Pero si usted cree que por haber levantado la mano puede vivir, puede continuar en una vida de adulterio, de fornicación, de cohecho, de pecado, porque dice: ya mis pecados fueron perdonados, ahora puedo hacer lo que me venga en gana, de ninguna manera. Quien ha creído no puede dejar de confesar al Señor. Cristo mismo demandó una confesión pública a la mujer en que le tocó su manto, en Lucas capítulo 8, versículo 47. La vida que nosotros llevamos de una manera externa puede decir claramente lo que tenemos en el interior. Y creer con el corazón es la aceptación plena de la obra de Cristo, y no solo una aceptación intelectual. ¿Por qué? Porque ¿cuántos millones de personas dicen: creo en Jesús, creo en Jesús, creo en Jesús? Usted sale a la calle, hace una encuesta, levanta la encuesta y dice: ¿cree usted en Jesús? Claro. Ahora, ¿le cree a Jesús? ¿Cuántas personas se han atiborrado únicamente de mensajes que comparan a Jesús con Mahoma, comparan a Jesús con tantos falsos profetas, tantos falsos predicadores, tantos falsos maestros? De ninguna manera. Porque hay pruebas claras de que Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Es el único que ha muerto, ha resucitado, se ha partido la historia para mencionarse antes de Cristo, después de Cristo. Es el único, no hay otro en el que pueda ser salvo una persona más que en la persona de Jesús. ¿Acaso algún mensaje dice que quien que declare que Mahoma murió y resucitó es salvo? De ninguna manera. Aquel que declare que Buda murió y resucitó y lo declare que es Dios, ¿será salvo? De ninguna manera. Hay un solo nombre, y ese nombre es la persona del Señor Jesucristo. Continuemos con Romanos. Cristo es el camino, por supuesto. Dice Romanos capítulo 10, en el versículo 9: si confiesas con tu boca, es decir, si que reconoces y estás de acuerdo con Dios de que Jesús es el Señor. Qué impresionante, ¿eh? Si usted está de acuerdo con Dios de que Jesús es Dios y lo confiesa públicamente y que resucitó de los muertos, es salvo. Sí. Esta frase, Dios le levantó de los muertos, habla completamente de la muerte y resurrección de Cristo, y que son el núcleo del evangelio. ¿Por qué cree que el diablo está tan empeñado en manchar la resurrección del Señor Jesucristo? Por favor, acompáñeme a primera carta a los Corintios, capítulo 15.
versículo 1 hasta el 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al versículo 4. La Biblia dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué dice? Murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, y a la vez de los cuales muchos viven aún y a otros que duermen, y después apareció Jacobo, y por último, versículo 8, a Pablo. Qué maravilloso. El centro del evangelio, el centro de la salvación es creer que Jesús ha pagado sus pecados, no su religión, no su escapulario, no los rezos a la muerte, no los rezos a las ánimas del purgatorio, no los rezos a la Virgen de Guadalupe, a la del Carmen, a la del Rosario. No, ese es Jesucristo el camino, la verdad y la vida, que si usted cree con todo su corazón, públicamente a través de su vida, cree que Jesús murió, que Jesús resucitó, es salvo. Claramente está en la palabra de Dios. La fe a la justificación. La justificación lleva a la salvación. La salvación es inmediata a la fe. Y el pueblo de Israel, por no creer y seguir en su justicia, la triste historia es que no hay salvación. Y este es el mensaje de fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es Dios y que Él mismo, que su Santo Espíritu le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. No quisiera recibir ese regalo de salvación. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos de este precioso estudio que habla de salvación en la persona, en el único hombre y el único Dios al mismo tiempo, Jesús. Hoy tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte, que el hombre merece el infierno porque tú eres un Dios justo, y en tu justicia todos somos merecedores del infierno. Pero tú has elegido de entre todo el mundo aquel que has puesto sensibilidad en su corazón, y hoy junto conmigo hacer esta declaración pública de que Jesús es Jehová, de que Jesús es Señor, para que seas salvo. Desde ahí, desde su lugar junto conmigo, repita esta declaración de fe, que seguro, de acuerdo a lo que dice la Escritura, es salvación para usted. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy creo que Jesús murió, que resucitó al tercer día, dándome vida eterna. Soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Es la decisión más hermosa que solamente el Espíritu Santo le puede haber concedido a un corazón arrepentido. Lea la palabra de Dios, proclame a Jesús como su Señor y como su Dios, viva las Escrituras como quien ahora vive ya el Espíritu Santo en su vida, y no se le olvide que el tiempo que le quede de vida sean para la gloria de Dios. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que componemos este precioso ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.